Secretaría de Educación Pública. Bacterióloga, parasitóloga e investigadora mexicana. Sus principales aportaciones científicas se encuentran en el estudio de los genes y las proteínas de la amiba, causante de la enfermedad amibiasis. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y del Sistema Nacional de Investigadores desde 1984. Acompáñenme a conocer en corto a la profesora María Esther Orozco Orozco. Yo oigo las historias a veces de mis colegas que dicen desde muy pequeño me interesé por la ciencia. En mi casa había un microscopio, había una biblioteca enorme. No, ese no fue mi caso. Pues mi caso era un pueblo. A mí lo que me gustaba, como le gustaba a mi abuela, era explorar, conocer, ver lo que pasaba alrededor. Pues ver de qué estaban hechas las cosas, pero de manera muy empírica, sin ninguna inclinación científica. Y realmente yo me interesé en la ciencia cuando escuché a algunos profesores del CINVESTAP que fueron de visita a la Facultad de Química y los escuché contar lo que ellos hacían en el laboratorio y sus experiencias como científicos. Y entonces, pues dije yo, creo que ese es mi espacio. Creo que no había tenido oportunidad de asomarme en ese espacio, pero creo que eso es donde yo quiero estar. María Esther Orozco Orozco nació en San Isidro, Chihuahua, el 25 de abril de 1945. Es maestra normalista y química egresada de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Cuenta con un doctorado en biología celular por el Instituto Politécnico Nacional. Sus líneas de investigación son biología molecular de los factores de virulencia de entamoeba histolítica, biología y genética molecular de la multiresistencia a fármacos en E-histolytic y la organización del genoma amebiano. Es miembro del Instituto de Patología Experimental del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados y fundadora del Centro de Investigación de Ciencia y Tecnología Aplicadas, ambos del Instituto Politécnico Nacional, donde es investigadora y catedrática. En 2003 fundó el posgrado en Ciencias Genómicas de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y fue integrante del Consejo Asesor de esta misma institución hasta 2006. Se le han otorgado importantes premios, entre ellos el Premio Nacional Miguel Otero de la Secretaría de Salud en 1985, la Medalla Luis Pasteur de la UNESCO y el Instituto Pasteur en 1999. En 2006, el Premio Mujeres en la Ciencia de la UNESCO y L'Oréal. Fue becaria de la Fundación J.S. Guggenheim y de la Fundación Fogarty de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. Ha sido profesora visitante de la Universidad de Harvard, el Instituto de Cáncer en Holanda y el Instituto Weizmann en Israel. En México, alrededor de 4.1 millones de niños y adolescentes entre 3 y 17 años de edad no van a la escuela. Aunado a esto, más de 600,000 están en riesgo de abandonar las aulas debido a las dificultades que presentan, entre ellas, habitar en comunidades rurales. Pero María Esther Orozco desde pequeña tuvo la inquietud y necesidad de aprender, esa curiosidad que caracteriza a los científicos y grandes descubridores. Mi familia se dedicaba a lo que se dedican la mayor parte de las familias en las zonas rurales. Mi papá era campesino, mi mamá era pues ama de casa, se dedicaba a cuidar a los hijos y a hacerlos crecer. Y mi abuela era maestra rural, maestra de la escuela en donde yo hice mi educación básica, mi educación primaria. Y fue directora de esa escuela. Era una mujer muy entregada al magisterio, a la educación de los niños y me tocó la suerte de crecer con ella. Me gustaba mucho
jugar con los juguetes que mi abuela me acercaba, que eran siempre cosas para aprender, los dados con las letras y las imágenes de los animales que empezaban con la letra que se quería aprender. Eso me gustaba mucho. Me gustaba mucho andar en bicicleta porque pues era para mí como la manera de explorar el mundo, ese pequeño mundo en que yo crecí, cuyos límites, cuyo final me parecía así como la entrada a otros espacios, ¿no? ¿Cómo considera que fue su educación en una escuela rural? Magnífica, con maestros en aquellos años muy impregnados todavía del espíritu cardenista, de la educación básica de alta calidad y la entrega total del maestro a su tarea. Entonces fue una fortuna realmente porque pues eran maestros y maestras, la mayoría fueron maestras que vivían para el trabajo del magisterio. De regreso nos platica cómo es que cambió radicalmente su giro profesional y qué fue lo que implicó para ella llevar la batuta como hermana mayor. Las probabilidades de estudiar en zonas rurales son 14% menores que el resto de la población en México. Sin embargo, María Esther hizo un cambio de vida para no formar parte de ese porcentaje. Fue así que emprendería el inicio de un largo y exitoso trayecto en la ciencia y la educación, que además la llevaría a encontrar el amor. Implicó estar rodeada de mucho cariño, de mucho respeto, siento yo también, y una gran responsabilidad, de sentir que como yo era la mayor, como yo era la que había tenido oportunidad ya de estudiar, sentir que de alguna manera debía yo empujar a mis hermanos a que fueran a la escuela, a que no la dejaran, a que hicieran una carrera, y creo que puse algo, ¿no? Desde luego el mérito es de mi madre y de mi abuela, que se esforzaron tanto, pero yo creo que yo también puse un granito de arena. Después de la secundaria, usted estudió para ser normalista, ¿fue así? Sí. Hice la primaria en el pueblo. Y luego mi abuela se empeñó en contra de toda la familia en irnos a la ciudad de Chihuahua, a la capital del estado, porque no había secundaria, no había escuela secundaria en el pueblo. Y entonces me inscribió en el Colegio Palmore, colegio para formar secretarias de gran prestigio en la ciudad, pero pues no me gustaba a mí mucho la carrera y abrieron la escuela normal, inauguraron una escuela normal nueva, un edificio nuevo con maestros muy destacados, y entonces hice la secundaria en la escuela normal y allí mismo terminé mi carrera de maestra normalista. ¿Y después trabajó como normalista? Trabajé como normalista, trabajé en las escuelas primarias del estado, en las escuelas públicas. Siempre toda mi relación con el mundo de la educación ha sido con la educación pública. Y posteriormente me inscribí en la Escuela Normal Superior porque pues tenía mucho interés. Mi abuela me infundió eso por seguir aprendiendo. Siempre sentía que no estaba suficientemente preparada. Y en las vacaciones de verano nos íbamos a la Normal Superior. Allí hice biología, terminé la especialidad en biología. Y antes de terminarla me inscribí en la escuela preparatoria de la universidad, en la escuela preparatoria nocturna. Allí la terminé. Todavía me tocó la preparatoria de 3 años, me parece. Y luego me inscribí en la recién también inaugurada Escuela de Química de la Universidad Autónoma de Chihuahua, y allí hice mi carrera como química bacterióloga parasitóloga. A la par de seguir estudiando, estaba trabajando como maestra. Sí, todo el tiempo. Me casé pues relativamente o muy joven para estos tiempos. Me casé a los 20 años, tuve un hijo inmediatamente. Y entonces tanto mi marido como yo, mi esposo como yo, hicimos parte de la Normal Superior juntos y la preparatoria también medianamente juntos, él en un grupo, yo en otro, pero en la nocturna también, y entramos juntos a la escuela de química. Ahora, a la distancia, ¿cómo ve esa época de ser maestra?
Una época hermosa, un poco dolorosa, porque pues ver a los niños que no tienen las condiciones suficientes para ir a la escuela, pelear con uno misma para buscar los caminos, para que ellos se enamoren del conocimiento, para que ellos sientan que aprender es absolutamente indispensable para estar en este mundo, conocerlo, explorarlo y no vivir sometido. Fue comentarista de noticias científicas en el Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional de 2000 a 2010. Además, nombrada directora del Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, creado en la jefatura de gobierno de Marcelo Ebrard en 2006. ¿Cuántos años fue maestra de primaria? Pues como unos 10, yo creo, estuve en las escuelas primarias de Chihuahua y luego renuncié para venirme a hacer aquí la maestría y el doctorado. Después de ser normalista, ¿ha seguido con la docencia? Sí, ahora menos, ahora me dedico más a la investigación, pero pues he sido maestra desde el primer año de primaria hasta el posgrado. Y todavía ahora participo en algunos cursos, desde luego doy pues, conferencias, pláticas, seminarios y sigo. Y bueno, la docencia de tener aquí también a los estudiantes de doctorado y de maestría en el laboratorio también es parte del ejercicio de la docencia también importante y trascendente. ¿Qué ha encontrado en esta área de investigación? ¿Qué he encontrado? Pues para mí, en lo personal, en lo interno, he encontrado un área de libertad absoluta. Aquí hago lo que tengo ganas de hacer, aquí planifico las cosas como yo las quiero planificar, decido la dirección, decido los tiempos, los espacios. Entonces esa es una experiencia maravillosa que no creo que sea la experiencia común de todos los seres humanos. Y luego pues una satisfacción enorme al poder comunicarme con los jóvenes, al aprender de ellos, porque pues esa ha sido mi fuente de aprendizaje, más que las clases, más que los jóvenes que son insaciables para leer, para discutir, para proponer, para aferrarse a sus proyectos. Esas han sido mis experiencias, las experiencias que más me han enriquecido, ¿no? Conoces personas de otros países, ves cómo piensan, ves cuáles son sus puntos de vista, cómo miran el mundo desde su plataforma, los alemanes, los franceses, los norteamericanos, desde su plataforma tan diferente a la nuestra. Entonces eso pues también enriquece enormemente. La doctora Orozco es revisora de varias revistas especializadas de circulación internacional, como Experimental Parasitology, Microbiology, entre muchas otras. Ha realizado varias estancias en el extranjero en el ámbito científico, pero el éxito no viene solo, requiere de ciertos sacrificios que nos contará al regreso. En 2012 se le otorgó el grado de emérita en el CINVESTAB del IPN y el de emérita del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. El 21 de abril de 2010, el Consejo Universitario le eligió como rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, institución donde ha sido profesora e investigadora desde su creación. ¿Cómo fue la llegada a la Ciudad de México? Ay, de mucho shock, pues yo había venido una sola vez de visita a la Ciudad de México, serán otros tiempos, ¿no? Más difícil viajar, más complicado. Y pues, la ciudad me parecía enorme, me parecía imposible, con mucha lluvia, que no había dónde guarecerse, no había cómo manejar. ¿Se vinieron por todos las calles? con No. marido, hijos? No. Me vine yo primero porque pues era muy complicado hacer todo el cambio. Yo me vine en agosto y mi marido me alcanzó en diciembre y nos trajimos a los niños al terminar el año escolar. Entonces fue de a poco, pero pues sí fue un shock duro la Ciudad de México, con todo y lo bella y atractiva y que es, pues es intimidante, intimida y atemoriza, ¿no?
En mayo de 2012, la revista Nature Medicine publicó un estudio sobre el descubrimiento de nuevos fármacos contra la amibiasis, colaboración realizada por el grupo de trabajo de la doctora Orozco. Cuenta con múltiples reconocimientos por la universidad y el gobierno del estado de Chihuahua. En comparación, ¿cómo ha visto la investigación mexicana con la investigación científica en otros países? La ciencia mexicana es un milagro. La ciencia en general es un milagro porque descubre lo que la naturaleza tiene más escondido. No hay otra actividad humana que la pueda hacer, ¿no? Entonces, la ciencia descubre lo que no se pensaba que se iba a encontrar. Es un milagro. Nada que ver con la religión, nada. Es un milagro humano, vamos a decirlo así. Y la ciencia mexicana, pues, es todavía más milagrosa, porque los investigadores, los científicos y los jóvenes trabajamos en condiciones muy precarias, sin apoyo económico, sin interés del gobierno ni de la sociedad por lo que hacemos. Se nos mantiene allí solamente para no dejar morir en este país algo que en otros países es fundamental, que es la ciencia, la tecnología y la innovación. En Estados Unidos, en los países europeos, en Canadá, se han dado cuenta que el progreso de la sociedad, tanto el económico como el social, tiene sus bases en la ciencia, en la tecnología y en la innovación, y entonces le apuestan a eso. Y eso pues tiene que estar basado, cimentado en una educación básica y universitaria muy sólida. ¿Y cuáles han sido las mayores dificultades, los mayores retos que ha enfrentado? Pues la vida es reto permanente. Todas las mañanas te levantas a responder a los retos. En este momento, por ejemplo, pues es la falta de apoyo para la investigación. No hay dinero para comprar reactivos, vaya. Entonces hay que trabajar pues como se puede. Yo conozco aquí en el Cinvestav muchos investigadores que ponen de su salario para sacar adelante, seguir adelante con el trabajo. Y ese es un reto enorme, no solamente por el dinero, sino pues porque tienes que buscar fuerza, no sé dónde, para no decepcionarte, para no claudicar, para no decir, bueno, mira, si no se puede, no se puede. Uno tiene que decir, es mi responsabilidad, es mi obligación. Y pues no voy a soltar, voy a seguir aquí hasta el final, ¿no? ¿Algún maestro o figura que la haya inspirado, que haya sido muy importante en su vida, ya sea muy específico de las ciencias o no necesariamente? Muchos. Mira, creo que casi cualquiera de los hombres y mujeres que se han parado frente a mí a enseñarme algo, a exponerme algo, me han dejado conocimiento. Unos más que otros, unos más entregados que otros, pero yo te diría de maestros, pues mi maestra fue mi abuela, esa es la que más me marcó. Aquí en el Cinvestav pues he aprendido mucho de los colegas. Mis tutores fueron Adolfo Martínez Palomo y Gabriel Guarneros. De los dos aprendí de cada uno cosas diferentes. Platíqueme ahora de su línea de investigación. Bueno, mira, yo trabajo desde el inicio de mi trabajo con un bichito, con un protozoario, una célula, un organismo unicelular con núcleo que todo el mundo conoce. Se llama Entamoeba histolítica, pero la conocen como la amiba. Y la conocemos porque por años fuimos la capital de la amibiasis en el mundo. Y la amiba pues es el protozoario que produce la amibiasis humana, que se manifiesta como diarrea, como infección intestinal, tiene diferentes grados, puede llegar a disentería, puede llegar a invadir el apéndice y provocar allí graves problemas, y también puede pasar al hígado
y entonces allí causa el absceso hepático amibiano y puede alojarse prácticamente en cualquier parte del organismo. Y a mí me interesó desde el principio de mi carrera entender los mecanismos que la amiba pone en juego para dañar al epitelio. Cómo se adhiere al epitelio del intestino, cómo se mantiene allí a pesar del flujo intestinal, a pesar del movimiento peristáltico, y cómo es capaz, qué usa, qué herramientas utiliza para abrirse paso por el epitelio intestinal y llegar a la sangre y luego por la porta acceder al hígado y acceder a otros órganos. ¿Qué tiene en su DNA? ¿Qué tiene en su estructura que le permite hacer eso? A nivel de salud pública, ¿qué tanta amibiasis hay ahora en comparación con hace 20 años o con hace 50 años? Sí, bueno, la amibiasis es un problema que ha sido resuelto parcialmente, ¿no? Con el advenimiento del metronidazol y de sus derivados, se corrige el problema de la amibiasis, se mata a la amiba en el organismo humano. Sin embargo, el problema sigue. Y hay también el problema, hay allí dos cosas importantes. Una, el metronidazol y sus derivados son medicamentos muy fuertes, muy agresivos para el ser humano. Inclusive hay reportes, algunos, que el metronidazol puede producir cáncer. Entonces hay que buscar otras alternativas. Y el otro asunto es que si la amiba es capaz de desarrollar resistencia a la droga, al metronidazol, pues entonces puede revertirse en un gran problema. Que eso, si bien no se ve en el horizonte en este momento, no está descartado. Es autora de alrededor de 175 publicaciones, 4 libros, 13 capítulos de libros, 11 reportes científicos para la Howard Hughes Medical Institute y múltiples artículos de investigación en la prensa nacional. La doctora Orozco es una amante de la lectura, por lo que nos platica acerca de su siguiente proyecto que poco tiene que ver con la ciencia. Me levanto, me baño, bajo a desayunar con mi esposo, luego a veces escribo un rato en la computadora antes de venir para avanzar, para sentir que avancé un poco el día. A veces reviso mi correo en la casa, a veces no lo reviso aquí. Luego de repente pues, conversamos mi marido y yo, a él le gusta cantar, entonces cantamos allí un ratito en la mañana para alejar las malas vibras en el día. En el tiempo que estoy aquí en el laboratorio, pues platico con los estudiantes, me cuentan qué experimentos están planeando, los discutimos, reviso sus tesis, reviso sus resúmenes que van a mandar a congresos o que van a presentar, sus seminarios. Leo, me gusta leer novelas y me gusta leer poesía. Hoy estoy leyendo una maravillosa que me mantiene sensibilizada, que es, a ver si me acuerdo bien el título, Una historia de amor y obscuridad, de Amos Oz. Estoy empezando, ojalá que lo termine, un libro que tenga que ver un poco con mi vida, con lo que he hecho, con lo que me ha conmovido, con lo que me ha llevado a donde estoy. Quisiera escribir algo que hable de mí como mujer, como persona, como los obstáculos, cómo les he dado vuelta. Ella es María Esther Orozco, quien con su trabajo, investigación y dedicación ha brindado importantes aportaciones a la ciencia y a la medicina. Le agradezco mucho su compañía y le invito a nuestra próxima emisión de En Corto, donde le presentaremos a otro mexicano destacado.
Secretaría de Educación Pública.